El político socialista Augusto Hidalgo Macario cumple su 5.º año como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria tras revalidar hace un año un pacífico pacto con Nueva Canarias y Unidas Podemos. Tiene 48 años, un pasado de líder estudiantil y fama de llevarse bien con todo el mundo. Alcalde, todavía está caliente el resultado de la histórica acuerdo europeo, la Unión Europea, que ha llegado pues, a un acuerdo muy satisfactorio, según todos los portavoces, para remediar esta catástrofe que nos ha traído la COVID. ¿Usted ya tiene cálculos de lo que va a suponer para la ciudad este acuerdo europeo? Es imposible saber cuántos recursos van a venir a cada institución local, ¿no? Evidentemente sabemos lo que va a caer en España, son 140.000 millones y de ellos 72.700 son además sin tener que devolver, pero sí sabemos que si somos capaces de cerrar el acuerdo que se está negociando en este momento entre la Federación Española de Municipios y el Gobierno, precisamente para paliar el COVID, uno de los apartados que se está negociando es que fondos, entiendo que de los 72.000 millones vengan directamente a proyectos de los ayuntamientos, que entiendo tendrán que coincidir con la Next Generation, los objetivos de desarrollo sostenible que encajan perfectamente con las estrategias de este gobierno, ¿no? Hablando de dinero, está el espinoso asunto del superávit. El Ministerio de Hacienda ha hecho una propuesta y la mayoría de los alcaldes se han puesto, a la contra directamente. El PP le acusa a usted de no estar a la contra porque es del mismo partido que el gobierno, ¿no? ¿Cuál es su posición a este respecto? Mi posición es defender lo que siempre hemos defendido, que además es lo que está negociando la Federación Española de Municipios. ¿Qué está negociando? Aunque esto está en estos momentos sin ser acordado todavía, estamos hablando de un documento que no está acordado. El borrador que se ha puesto encima de la mesa dice: van a poder ustedes utilizar no el superávit, que es la cantidad más pequeña, sino todo el remanente que quieran. Usted se lo presta al Estado y el Estado se lo inyecta de nuevo a usted en la cuantía que usted establezca. Dice un mínimo, un 35% de la cantidad que le prestes, pero puede ser el 100%. Y además, como no eres capaz de gastártelo de aquí a final de año, porque te lo ingresamos un mes después de que tú me transfieras el préstamo, te voy a dar el 40% ahora y el 60% el año que viene. Y si quieres el resto te lo devuelvo en 10 años con intereses. Además, te voy a cubrir todos los gastos que has tenido en transporte público. Evidentemente en Canarias, ayuntamientos con transporte público propio, solo Las Palmas, porque es la única que tiene huevos municipales. Nos cubrirían todas las pérdidas de aquí hasta el 31 de diciembre. Todas las producidas por el COVID. Y además, lo que decía antes, todo el acuerdo de Europa firmado con España va a tener un apartado específico de ingresos directos para los municipios, junto con otras medidas, como que nos van a inyectar toda la liquidez pre-COVID, como si no hubiera habido ningún tipo de crisis. Por tanto, creo que es un gran acuerdo, son 5.000 millones de euros para los ayuntamientos. Antes era cero, el acuerdo del PP del 2012 es cero. Entonces yo creo que es un avance importante. Por lo tanto, yo creo que es porque no se ha leído el texto. No me lo puedo explicar de otra manera, o que piensan, no, el dinero no lo van a quitar. Si usted no quiere prestarle el dinero al Estado, no se lo preste. Sería ridículo porque el Estado te inyecta la misma cantidad al día siguiente. Lo tienes líquido y hoy no lo puedes tocar. Entonces yo creo que se va a llegar a un acuerdo. En cualquier caso, no es la FECAN la que está negociando, es la FEN. Y yo espero que la FEN llegue a un acuerdo en estos términos porque creo que es un buen acuerdo. Cuando usted tomó posesión en junio, hace un año, 2019, uno de los objetivos o una de las principales metas es la desigualdad social, ¿no? Combatir la desigualdad social en esta ciudad, que esta ciudad tiene grandes problemas en ese aspecto. ¿Qué ha supuesto la pandemia, el confinamiento y la crisis económica que acarrea en esta situación que ya de partida era mala en la ciudad? Bueno, vamos a ver, la ciudad habíamos tenido una evolución muy buena en los últimos 5 años. Nuestro objetivo fue precisamente la lucha contra la desigualdad. ¿Y cómo lo pretendimos hacer? Pues generando actividad económica, buscando financiación e invirtiendo en la ciudad. Y eso lo conseguimos. En 4 años, 10.000 puestos de trabajo netos, ganados para la ciudad. Hemos tenido un bache. Lo estamos teniendo todo el planeta, no solo nosotros, con esta situación de la crisis del coronavirus. Pero yo soy optimista. Primero, porque creo que de esta situación vamos a salir a nivel mundial, no queda otra. Las sociedades humanas han pasado
coronavirus y crisis de este tipo en muchas ocasiones. Las Palmas de Gran Canaria sufrió su primera pandemia 30 años después de fundarse y ha sufrido muchas en su historia y se ha vuelto a rehacer. Y tenemos los mimbres para poderlo hacer. Y como institución, que es lo que a mí me compete, estamos en las mejores condiciones porque hicimos una política de saneamiento mientras crecíamos importante, pensando que dejamos esto como un legado, pero bueno, ahora lo utilizaremos si es necesario para impedir que nadie se quede atrás en esta situación. Y al mismo tiempo, invertir para volver a retomar la senda que teníamos en el momento pre-COVID. Y yo creo que lo podemos hacer, yo soy optimista en ese sentido. Mire, cuando venía para acá a las oficinas municipales, he pasado por delante de la sede de la Cruz Roja, que está aquí al lado, y estaban en plena tarea de reparto ahí había traslado de alimentos, ¿no? Es una situación que es un indicativo, claro, de lo que está pasando en la ciudad. Desde el punto de vista municipal, ¿ustedes qué esfuerzo han hecho? Bueno, desde el minuto uno, incluso ese esfuerzo con Cruz Roja, que es compartido con el Ayuntamiento, fue determinante. Nosotros éramos conscientes, porque lo habíamos previsto incluso antes, habíamos acordado la prealerta y la alerta sanitaria incluso antes de que el propio gobierno la decretara, porque veíamos que el escenario conducía a una situación que probablemente se tuviera que acordar. Pues sabíamos que el impacto social iba a ser lo más importante y lo que iba a caer sobre nuestros hombros, y nadie nos iba a dar una ayuda sobre la marcha del Estado ni de Europa inmediata para que se comiera al día siguiente, porque la gente necesita comer el mismo día, no esperar una ayuda que llega dentro de un año. Nosotros automáticamente, aparte de la cuestión sanitaria, de seguridad que pusimos en marcha en colaboración con el gobierno central, automáticamente pusimos un dispositivo de ayuda social en la que, por un lado, había un aporte importante nuestro, pusimos 2 millones de euros solo para comida para la gente, 2 millones solo en el primer mes. Tuvimos que después hacer otro aporte de otros 2 millones. Estamos hablando de dinero extra que no teníamos en los presupuestos. Estoy hablando al margen de los presupuestos de política social que teníamos previsto, porque el impacto fue demoledor. Tuvimos que atender a 14.000 personas que se quedaron sin poder llevar un plato de comida a la mesa. 14.000 personas que jamás se habían dirigido a la administración local para pedir una ayuda social. No se habían tenido dirigir en su vida, no tenían que haber dependido de los servicios sociales ni de una ayuda. No sabían ni cómo manejarse con la administración y de repente no tenían qué comer. Eso fue impactante y sabíamos que podía producirse. Pero yo creo que la respuesta fue tan buena, y aquí tengo que agradecérselo también a los servicios públicos, los servicios sociales que tengo, que terminamos ayudando a personas que venían de otras administraciones, de otros municipios. Y no miramos el lugar de residencia ni su empadronamiento. Tanto personas que estaban en la calle, de fuera del municipio, que vinieron como un imán hacia la ciudad, como personas que de clase media que de repente dejaron de tener ingresos de forma abrupta. Y esto tuvimos que solventarlo con mucha inyección de recursos, pero teníamos capacidad para hacerlo. Hemos hecho y lo vamos a mantener mientras sea necesario. Y en estos momentos, ¿qué es lo más que le preocupa? La cuestión económica, el que todo este proceso llegue, el proceso europeo, el dinero que tiene que llegar del Estado, o el que la población sea capaz de frenar en el supuesto de que haya un brote, seamos capaces de frenarlo, ¿no? De que no está también abierto el aeropuerto, la situación se va normalizando, pero el virus sigue existiendo. Pero yo creo que hicimos incluso un homenaje a la ciudadanía, aprovechando que teníamos nuestras fiestas fundacionales, que tuvimos que rehacer por completo. Prácticamente dejamos el acto de honores y distinción y se lo dedicamos a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, porque creo que ha sido ejemplar el comportamiento de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos sido el núcleo urbano con menos afectación prácticamente de todo el Estado. Incluso dentro de Canarias hay municipios con menos población, que no es lo normal, porque en las grandes poblaciones es donde más posibilidades había de transmisión, por una cuestión obvia, había más gente. Pues en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hemos tenido menos afección que en otros municipios mucho menos poblados, en el propio archipiélago, ¿no? Tanto el comportamiento ha sido ejemplar. Y creo que además como administraciones en general, porque aquí estamos implicados muchas administraciones, estamos mucho más preparados para si ocurre una situación de rebrote o parecida de otro virus. Creo que hemos aprendido a poder habilitar de forma rápida, porque lo hicimos bien y lo podemos hacer mejor ahora. Ahora, yo le pongo, al margen de que vamos a hacer una apuesta importante de la administración, vamos a inyectar más de 100 millones de euros de inversión municipal para activar la economía. Estoy convencido de que la pieza fundamental pasa porque los turistas lleguen. Es en este momento el instrumento que nos da de comer a la mayoría de los canarios y canarias y que hace que nuestra economía funcione, que salgamos del bloqueo absoluto que hemos tenido porque el mayor vía de ingresos, que era el turismo, se ha bloqueado.
Y eso es fundamental, empiezan a llegar. Para eso tenemos que dar garantías y confianza, como siempre ha pasado. Curiosamente, siempre fuimos el ejemplo de un turismo seguro desde el punto de vista delictivo. Somos la segunda ciudad más segura de España, por cierto. Pero España es uno de los países más seguros del planeta. Por eso es una gran industria turística ligada al sol y playa. Y ahora la seguridad va a tener guión sanitaria, ¿no? Va a haber seguridad sanitaria, es un ejemplo, una garantía de que la gente pueda hacer turismo. Es verdad que nadie puede impedir que aparezca un virus y que se pueda transmitir una enfermedad. Eso en las sociedades comunicadas como las tenemos hoy es imposible. Pero sí estamos preparados, y yo creo que mejor que antes, para poder responder a ello. Cosas buenas que nos deja la pandemia. Más teletrabajo, más trámites administrativos online. Hemos aprendido, porque de cualquier desgracia yo creo que se tiene que sacar un aprendizaje, ¿no? De hacer de la tragedia virtud también, y creo que la ha habido. Ha habido pequeñas buenas historias, por ejemplo, de las personas que hemos sacado de la calle. Esto no se conoce porque no es el gran público, no salen los grandes titulares, pero de las personas que hemos sacado de la calle, que eran personas que nunca hubieran aceptado un recurso público porque tenían un problema de drogodependencia o un problema psiquiátrico o ambas cosas por lo general, que las teníamos censadas, eran 70 y pico personas, aunque terminamos atendiendo a 300 y pico personas de otros sitios, pero las atendimos. Con el miedo al virus aceptaron entrar en nuestro circuito y experimentamos por primera vez algo que no hacían los ayuntamientos. Los ayuntamientos atienden socialmente a estas personas, nunca habían puesto un dispositivo sociosanitario. Pues lo pagamos, aprovechando el decreto de emergencia, aunque no fuera nuestra competencia, pusimos servicios sociosanitarios, o sea, con médicos, con terapeutas, y hemos conseguido que haya gente que empieza a salir incluso de la situación de adicción y los podemos incorporar en un circuito social-laboral. Personas que estaban desechadas socialmente de cualquier circuito de integración social, ¿no? Nosotros ya estábamos preparando un dispositivo que cubriera esto y que lo hemos utilizado en esta pandemia, que es lo que llamamos la fábrica de hielo, que era el centro de día. Tenía ese objetivo. Esas personas no aceptan una disciplina, no aceptaban entablar una situación con otras personas con el mismo escenario. Las teníamos que incorporar en un circuito de integración. Y teníamos ese edificio preparado para eso, pero bueno, lo hemos aprendido en la situación más dura y tiene soluciones, o sea, provoca buenos resultados. Pero en general, sí, hay servicios que se están redactando, hay atenciones a los ciudadanos que estábamos fomentando la administración electrónica y esto ha sido decisivo para ya lanzarla a la máxima potencia y por tanto sacar la mejor virtud. Mucho gasto que se realiza en transporte y traslados que se van a solucionar. Volveremos mucho a ellos porque las reuniones en persona tienen que seguir existiendo, es inevitable, el tacto humano es primordial para solucionar problemas, pero la videoconferencia también ha venido para quedarse, ya existía, pero de forma masiva ha venido para quedarse. Los dispositivos en ese sentido son fundamentales y nuestra lejanía también lo complicaba, ahora lo va a mejorar. Y hay servicios que funcionan mejor también online, y esto es algo que hemos aprendido. Necesitamos casi este experimento de probeta para conocerlo. Nunca lo hubiéramos podido hacer, sino en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, de eso vamos a aprender para que salgan ganando los trabajadores y salga ganando la administración y por tanto el servicio sea mejor para los ciudadanos. Por tanto, de todo aprendemos. Un sí o un no. ¿Mascarilla obligatoria, sí o no? Si es precisa para controlar el coronavirus, sí. La movilidad es uno de los santos señas de su mandato y ahora mismo la ordenanza de movilidad está expuesta, ¿no?, a las propuestas de los ciudadanos. ¿Cuál, en su opinión, es el elemento más transformador de lo que aporta esta ordenanza? ¿O puede serlo para la ciudad? Bueno, es tan variada que sería difícil establecer una prioridad. Lo que sí hacemos es que tengan en cuenta que estamos cambiando una ordenanza de movilidad que viene ya de una estrategia de movilidad con un plan de movilidad urbana sostenible que también estamos cambiando. Va a haber un plan de movilidad urbana sostenible 2, porque tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿Qué es lo quizá más novedoso de esta ordenanza que está ahora en exposición? A lo mejor el adaptarnos a algo que ha ido más rápido que la administración, que es la aparición de los vehículos de movilidad personal. Es un elemento disruptor. Nosotros hemos establecido una estrategia donde la peatonalización es importante, el peatón es primero, estamos peatonalizando muchas calles, la bicicleta era un elemento clave, después iba el transporte colectivo de alta ocupación, el BRT, la Metro Guagua ahí aparece como un elemento determinante en la ciudad, en la configuración de la ciudad, porque no teníamos metro, no teníamos tranvía, no teníamos BRT, vamos a tener uno por fin, como el resto de grandes ciudades, y la guagua y el taxi, y después en último lugar el vehículo privado. Pero en medio de todo eso aparece un elemento eléctrico además,
que es la patineta inicialmente, pero que ahora son todo tipo de dispositivos y no sabemos cuáles van a ser en el futuro. Desde monociclos, eléctricos, he visto dispositivos de toda índole, pero la patineta es la primordial. Tanto es así que las grandes multinacionales, grandes fondos de inversión a nivel mundial están invirtiendo en la producción de patinetas. Es un elemento claramente disruptor que ha invadido el espacio urbano. Esta ordenanza va a ordenar el espacio para garantizar que esta forma de moverse dentro de las ciudades sea una norma, porque es eficiente desde el punto de vista energético y al mismo tiempo desde el punto de vista de la utilidad y facilidad para moverse y del espacio público, la utilización del espacio público, y al mismo tiempo no colisione con, por ejemplo, con el peatón y no tenga el peligro de moverse también con otros transportes motorizados, ¿no? Quizá va a ser lo más novedoso, lo más llamativo, aunque la ordenanza toca muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué es tráfico calmado? Zona de tráfico calmado, ¿eso qué significa? Pues la velocidad dentro de las ciudades de los vehículos motorizados se tiene que calmar porque cada vez más tenemos que garantizar que el peatón colonice zonas de la ciudad que habían sido invadidas por el vehículo privado, fundamentalmente, pero motorizado, pero privado en particular. Las ciudades desde los años 80 se diseñaron buscando espacio para que el vehículo privado invadiera todo el espacio que es de todos. Lo hemos asumido con normalidad, no nos imaginamos las ciudades de otra manera, pero las ciudades sí pueden ser de otra manera. Por lo tanto, calmar el tráfico es o bien segregarlo para que el vehículo privado ocupe el último lugar en la primacía, aunque no desaparecerá. Cambiarán sus formas, ¿no? Compartido, eléctrico, autopropulsado, sin conducción. La tecnología nos dirá, ya veremos. Pero seguirá existiendo, pero al mismo tiempo si circula teniendo que compartir el espacio con peatones, con ciclistas, con vehículos que no tienen, que en un conflicto pues salen perdiendo, pues tendrá que calmarse. Eso es calmar el tráfico. ¿Cómo vamos a solucionar el robo de bicicletas, que es uno de los grandes problemas para los usuarios de bicicletas? Pero saben que cuando implantamos, una de nuestras grandes sorpresas, para bien, de implantar el sistema de préstamo de la Cicicleta, cuando sacamos la Cicicleta, teníamos un sistema anterior, recuerdan, era muy deficiente, que era gratuito y que tenía un índice de vandalización muy importante, de robos, nos aparecían en los tetrápodes, nos aparecían en todos lados. Cada vez que había un decomiso de drogas en algún sitio, aparecían bicicletas, bueno, no eran bicicletas en aquella época, bicicletas robadas, era tremendo. Hoy tenemos uno de los menores índices de vandalización de toda España, probablemente el más bajo de toda Europa. Y es una sorpresa llamativa. Y yo creo que ha sido por lo siguiente. Primero, escogimos en el concurso, aunque la gestionamos directamente desde el ayuntamiento, saben que es un recurso público 100%, pero los vehículos en sí, es una empresa alemana, la mejor bicicleta de préstamo del mundo, es la misma que encontrarás en Nueva York, que encontrarás en Frankfurt o en las mejores ciudades del mundo, es la apuesta, y la primera en España estuvo aquí, ahora nos ha seguido Bilbao, después de nosotros, pero y van a seguir otras ciudades seguro. Es una bicicleta muy difícil de vandalizar, que está geolocalizada, y eso es un elemento que remite al robo. Y ahora lo que tenemos que garantizar es que no se roben las privadas, porque la gente se ha lanzado a la bicicleta, lo cual ha hecho coincidir nuestra estrategia con las necesidades del COVID. Y ahí estamos implementando algunos dispositivos que vamos a presentar en breve, electrónicos, para que la gente se registre, para que haga hacer un seguimiento de las bicicletas. Y estamos empezando a colocar dispositivos de aparcamiento de bicicletas por toda la ciudad, que se va a extender en los próximos meses. Y creo que eso va a facilitar, igual que la cultura de la bicicleta. Esta es una ciudad que tenía las condiciones, pero no tenía cultura de la bicicleta, porque era una ciudad hecha para el coche privado, con unas grandes autopistas, pero nunca pensadas ni para el transporte público, mucho menos para la bicicleta. Esa cultura de la bicicleta, cuando vaya alimentándose, pasará como en el norte de Europa. No somos distintos. Y no será algo... Bueno, hay robos en Ámsterdam también de bicicletas, pero desde luego hay una cultura de la bicicleta que fue conflictiva en los años 80, muy conflictiva, y hoy es un ejemplo mundial. Pues nosotros no somos mejores ni peores, somos iguales y lo vamos a poder conseguir, ¿no? Alcalde, una última pregunta. ¿Cómo vivió la moción de censura que se acaba de celebrar en Santa Cruz de Tenerife y que ha supuesto que Patricia Hernández, compañera de partido, perdiera la alcaldía? Pues con tristeza y con la sensación de una oportunidad frustrada de forma prematura, ¿no? Así se lo decía yo a Patricia, decía, después de que una única organización política, verdad que con pactos en muchas ocasiones, pero gobierne todo el periodo democrático, una de las capitales del país,
Era casi hasta un ejercicio democrático, ¿no? El que hubiera, como mínimo, alternancia, ¿no? Por lo menos en la cabeza, ¿no? Como digo, porque es verdad que los gobiernos ha habido coaliciones, incluso el propio Partido Socialista estaba gobernando, ¿no? Pero era democrático y además es casi de higiene democrática el que haya haya partidos que se vayan ocupando el espacio político en cualquier administración. Un año no da para mucho, o uno empieza a proyectar el primer año y los resultados, los frutos los ve al tercer o cuarto año si es muy eficiente. Yo creo que nosotros en nuestro mandato lo fuimos eficientes, pero hay veces que duran 2 mandatos. Y esto ha sido una situación frustrada, es triste, yo lo lamento, como compañera, como Partido Socialista, para las fuerzas de progreso, porque creo que la voluntad del voto, aunque estuviera dividido, era la de cambio en Santa Cruz, pero también digo esto y digo algo que creo que hay que dejar claro. Esto ha sido un proceso democrático, es totalmente legítimo la moción de censura porque los números lo dan, la democracia que nos hemos dado permite este tipo de decisiones cuando se suman el número de votos pertinente en el Pleno y esto hay que aceptarlo en buena lid, es parte de la democracia. Si las fuerzas de progreso no somos capaces de sumar, gobernamos. Si las de conservadoras lo hacen, nos sacan del gobierno, esto es así. Hay que ganarse la mayoría en la calle y esto es fundamental, ¿no? Pero bueno, es frustrante, es triste. Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por esta entrevista con Tiempo de Canarias. Gracias a ustedes, un abrazo.